¿Y si te dijera que el tarot no es lo que pensás? Que no se trata de adivinar el futuro, ni de brujas, ni de cartas malditas. Que el tarot puede ser una puerta o un espejo. Y que a veces mirar en ese espejo duele. Hoy vamos a hablar del tarot real, sin filtros, sin romanticismos, con luces y con sombras. Hola, ¿cómo están? Yo soy Barbie. Hola, ¿cómo están? Yo soy Vivi. Y les queremos dar la bienvenida al segundo episodio de El despertar del linaje. Un podcast dedicado a los misterios de la conciencia. En esta oportunidad, el episodio número 2, se va a tratar de tarot. Hoy nos metemos con un tema que es bastante polémico, que hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, hay gente a la que le tiene mucha curiosidad, hay gente que le tiene miedo. Este tema del tarot es tan abierto, tan con, con, con tanta historia, con tantas posibilidades. Entonces está bueno empezar por lo básico, desde el principio. ¿Qué es el tarot? Antes de seguir con el video, nos gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que YouTube te muestre y te notifique cada vez que nosotros subamos un nuevo video, que vamos a estar subiendo un episodio nuevo por semana, que le des me gusta y que nos dejes en los comentarios tus opiniones sobre este tema. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Instagram, viviananglada.tarot. ¿Sí? Y en nuestro Instagram, El Despertar del Linaje. Gracias. Gracias. El tarot es un oráculo. Es un mazo de cartas, de 78 cartas, que representan situaciones cotidianas de la vida con símbolos. Es una herramienta que habla a través de símbolos. No es un juego, no es brujería, no asusta, es muy importante saberlo. Es una herramienta que nos refleja como un espejo y que nos pone enfrente situaciones, las que queremos ver y las que no queremos ver. Y ahí está uno de los conflictos que hablabas al principio, ¿no? Del que, de estas dualidades que representa o que despiertan este tipo de herramientas. Cuando voy a eventos, gente manifiesta que le da miedo. Y yo, inclusive en mi persona y hoy por hoy se han naturalizado un poco más, pero antes se tenía mucho más miedo y mucho más respeto, porque hay dentro de estos símbolos que te cuento que forman parte del tarot, hay símbolos que son muy fuertes. Ya dijiste que es un oráculo, que tiene 78 cartas, que tiene mucho simbolismo Sí. o simbología, pero vamos a adentrarnos un poquito en qué es el tarot como herramienta. Yo sé que existe esto del tarot evolutivo, el tarot terapéutico, el tarot predictivo, ¿sí? Pero como herramienta, ¿qué es el tarot para vos? Cuando predispones una lectura de cartas, lo que haces es interpretar alguna problemática que trae el consultante, ¿sí? Entonces, frente a la problemática que trae el consultante, se elige qué tipo de lectura se hace, ¿sí? Los enfoques que tiene el tarot es predictivo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con alguna situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sería mi mejor acción dentro de esta posibilidad? Eso sería lo predictivo, ¿sí? Lo evolutivo es irte para adentro para poder hacer un cambio que te haga crecer. Sí, justamente una evolución de poder ver el antes y un después. Exacto, y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo al respecto de esta situación? Entonces, como te digo, y para poner un tercer enfoque vamos a hablar del terapéutico, porque muchos hablan hoy del tarot terapéutico. Sí.
Y en realidad lo que habla, o sea, cómo habla este oráculo, cómo habla este tipo de herramientas para ayudarnos de forma terapéutica, es adentrarnos en qué está ocasionando algunos patrones que estoy repitiendo y de qué manera puedo yo desbloquear, o sea, cuál sería mi participación para poder sanar, ¿sí? Dentro de estos tipos de lecturas, por ejemplo, están los de los ancestros, que es espectacular. También hay una lectura de 3 cartas que es la situación, el conflicto y la resolución, o qué recomendación te da el tarot. Claro, te permite ver un plano un poco más Y como podés limpio. alejar el plano y darle una gran amplitud a la lectura, o acortar el plano y darle más, ir más directo y más profundo y más de forma vertical, ¿sí? Entonces, existen otros enfoques, como por ejemplo el artístico, el interpretativo, que le da Jung, también para que te conectes con el arte desde otra manera, y por ahí también se puede interpretar como intuición, a ver qué te dicen a vos las cartas, pero generalmente no son los que más se utilizan en las lecturas de cartas. Bien. Esta herramienta tan maravillosa no es algo de ahora, no es algo actual. El tarot tiene tiene diferentes orígenes. El tarot no es de un lugar solo. No se sabe inclusive de dónde viene. Claro. Tiene un origen de Egipto, que estaba este libro de Tot, que eran 22 láminas de oro, que tiene también su origen europeo, porque había un juego de cartas que se llamaba Tarocchi, que viene de ese lado, también en Francia, era donde más se estaba buscando como esto del tarot, y se lo relacionaba mucho en ese momento con la magia, los hechiceros y el ocultismo. Porque tiene esta condición de predictiva, y es una gran herramienta para predecir. No no adivina el futuro, es una herramienta para predecir, por eso es predictivo. Y justamente en Francia se le da como un marco más completo, inclusive hoy el tarot que conocemos de Marsella, ¿sí? Es francés, y tiene como la adaptación de los arcanos menores, los que se llaman las condes, ¿sí? Que son personas con vestimentas de reyes, de reinas, ¿sí? Porque justamente la adaptación se hizo en esa época. Sí, que se hacían con la hombrera, con todos los atributos medias de la gente de la Edad Media. Sí. Entonces ahí es como que se le terminó de dar una forma, y hay una parte que se utiliza en España, que es las cartas españolas, que es una parte de este tarot de 78 cartas, que es el de Marsella, ¿sí? En donde se adapta, ¿sí? Nada más que queda como el 10, que son los pajes, el 11, que son los caballos, y el 12, que es el rey. Cuando en el tarot original de Marsella, las 78 cartas, están las reinas también, ¿sí? Entonces, es como una parte que se simplifica para leerlo de otra manera, y es lo que se lleva después al juego. Las cartas del juego forman parte del tarot, pero el tarot no es un juego. Está muy bueno eso que acabas de decir. Es aclaración. Sí, es que es muy importante por esto de que ¿cuánta gente hay que va a una tienda que vende cosas esotéricas y ve un tarot lindo y se lo compra? Y empieza y va a una juntada con las amigas y dice, ay amiga, vení que te leo el tarot. Ahí tenés una dualidad o una contradicción, ¿sí? Que tiene que ver con, ¿todo el mundo puede leer el tarot? Sí. ¿Hace falta tener un don especial para leer el tarot? No. Pero es una práctica,
si bien no es sagrada, pero es una práctica que tiene que hacerse con ciertos pasos Y con respeto. y con intención Sí. y con práctica y con, insisto que la intención es lo más importante. No es un juego. Sí. Y no cualquiera se compra un librito o unas cartitas y ya es tarotista. Además de que tiene que haber interés, ¿no? Esto de que te llamen la atención un mazo de cartas, tiene un significado, tiene un porqué, tiene un para qué, pero también esto de me voy a sentar a conectarme con estas cartas. Me voy a sentar a leer el significado de cada carta, después a darle mi interpretación, después a buscar la forma de conectarme al 100% con este mazo y no utilizarlo al azar o por un fin recreativo nada más. No es esto de vení amiga que te leo las cartas, nos El tomamos fin unos recreativo mates. es que no te va a dar el resultado ni te va a dar la respuesta que estás buscando. Definitivamente. Cuando yo doy los talleres de tarot, cuando doy los cursos de tarot, siempre pido que entren en sintonía, que tengan conexión con su mazo. No estoy hablando de consagración porque eso es otro tema. Es la conexión con tu mazo. Esa herramienta va a ser tuya. Yo no te leo las cartas hoy a vos y vos mañana a mí con el mismo mazo. Esas cartas son mías, están intencionadas con un fin. Si quiero trabajar, si quiero leerle las cartas a la gente para poder entrar en su mundo, conectar con esa persona y hacerme parte por ese momento, ¿sí? Que pueden ser 10 minutos, como me pasa a mí en los eventos, o puede ser una sesión de 45 minutos, una hora y media, en donde hablamos de todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces vos, sin conocer a la otra persona, porque el 90% de las veces no conoces el mundo de la otra persona, interactúas y entras en ese mundo con esta herramienta que es maravillosa. Es con respeto, es con conexión, es con conocimiento porque se aprende, es con práctica y al final pongo la intuición, que siempre en los talleres hablo al final de la intuición, porque la intuición puede confundirse con interpretación. Y mi mundo no tiene que ver con el del consultante. Yo no estoy para dar consejos, estoy para interpretar un oráculo y lo que dicen las cartas, mostrárselo como un espejo al consultante. Hay diferentes tipos de tarot. Hay algunos que son más conocidos, hay otros que no son tan conocidos. Hay algunos que vienen hace muchos años, como vos habías hablado del de Mercedes, el de Mercedes. También está el tarot de Rider White, que también es un tarot como, no quiero decir básico, pero es como base, ¿no? Es un tarot que es fácil de conseguir y que está entre los más conocidos y los que tienen más años en el mercado. También hay variaciones. Está el tarot de Osho, está el tarot de los gatos, el tarot de los ángeles, que son como las versiones más modernizadas de este oráculo. Vos, que sos la que más sabe, me gustaría que me cuentes un poquito de cada uno. Bueno, del de Barcetas ya hablaste, pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencia en los significados? Sé que hay diferencia en los símbolos, pero te voy a dejar a vos. Por ejemplo, a ver, tienen en común algunas cosas, como por ejemplo los 22 arcanos mayores, que la mayoría tienen en común, inclusive el tarot egipcio, que es el que más se diferencia del resto, que tiene otras imágenes y que tienen otros contenidos y que tiene otra profundidad, ¿sí? Cada persona cuando elige leer el tarot siente una conexión y eso es tremendo y es precioso.
O si no, a través del tiempo vas teniendo, cuando vas aprendiendo distintos tarot, ¿sí? Vas teniendo como más conexión con uno o más conexión con el otro. Generalmente el que yo llevo a los eventos que hablábamos hace un ratito, generalmente llevo el tarot de Marsella, que es el más conocido. El tarot de Marsella, sea en la versión redonda, que es muy bonita y que es la que generalmente llevo a los eventos, o en la versión cuadrada, o sea, la cuadrada no rectangular, claro. Normales. Es un tarot muy claro, es el primero que generalmente cuando damos talleres de tarot o cursos de tarot, es el primero que enseñamos porque sería como el más básico y con información más clara, pero también en los símbolos, sobre todo en los arcanos menores, ¿sí? Es muy importante que no tienen tanta información, sí tienen significado, pero no tiene tanta información como otros tarot, como el tarot de Rider, por ejemplo. Sí. El tarot de Rider en los arcanos menores tiene mucho más dibujo y mucha más información e interpretación de la persona que adaptó ese tarot, ¿sí? Que es una señora. Ese tarot tiene una simbología que va como en profundidad. Entonces, como te decía, inclusive a mí me pasa que hay momentos en donde estoy más conectada con el tarot egipcio, hay momentos que estoy más conectada con el tarot Rider, o hay personas que se leyeron las cartas hace 15 días, entonces busco otro tipo de tarot para poder completar o para poder ver otras aristas que no estoy viendo con esa persona, en esa situación en particular. Entonces, ¿tienen cosas en común? Sí, tienen muchas cosas en común. Generalmente son los 22 arcanos mayores. Cosas diferentes, generalmente tienen que ver con los dibujos de cada uno de los arcanos menores y que suman interpretaciones, ¿sí? A la interpretación básica que tiene el 6 de oro, el 7 de oro, el 8 de espada, se suma un poco más de interpretación en estas otras versiones, ¿sí? Y en el caso del tarot egipcio, por ejemplo, es muy profundo, muy revelador, entonces es necesario volver a aprender todos los significados, aparte de los 22 arcanos mayores. Después tenés oráculos, que son tarot también, porque están definidos como cartas, pero que son completamente distintos, ¿sí? Que yo, por ejemplo, al tarot de Osho lo incluiría en oráculos, que son estas cartas que se leen, pero no en un orden, sino con una... llegás con una conexión, ¿sí? Y generalmente se sacan pocas cartas, no se hace una lectura general, no se hace una lectura total, sino que es tener conexión, tomar conexión con ese oráculo y sacar una, dos o tres cartas, en donde ese oráculo da un mensaje. Completamente simbólico, sobre todo en el tarot de Osho, que es una metáfora muy cerrada, muy parecida a las interpretaciones del libro del I Ching, que son como historias, son metáforas, son relatos que tienen conexión con lo que te está pasando, o con lo que va a venir, o con lo que estás preguntando. Pero no es algo completamente directo como sería una respuesta del tarot en el caso del egipcio, en el caso de los ángeles, en el caso del tarot de Marsella o el de Rider. Y que se pueden hacer un montón de lecturas más. En este caso generalmente es conexión y sacar dos o tres cartas. Está el tarot del amor, el tarot del Feng Shui, el tarot maya, que son, insisto, cartas que son oráculos. Generalmente en los eventos yo llevo alguna, sobre todo las que tienen que ver con amor. Tengo una pregunta. Esto de que sean diferentes, claramente están como diseñados o armados por diferentes personas. ¿Le quita algo de significado o de importancia, por ejemplo,
un tarot de los gatos a comparación de un tarot de Marcela? A mí un tarot de los gatos o con dibujitos infantiles, a mí particularmente no me llega, ¿sí? Hay gente que tiene una conexión con la naturaleza, una conexión con los elementales que es extra. Va más allá de lo que yo puedo interpretar, ¿sí? Que tiene conexión inclusive con las hadas, con los duendes y que puede conectar a través de un tarot que tiene otra simbología y me parece perfecto. Yo no le quito importancia o respuesta porque sí la puede tener, pero yo personalmente no conecto. No es tanto el dibujo o quién lo hizo, sino más bien cuál es la conexión de cada persona. Tarotista. Claro, del tarotista con el tarot. Exacto. No es que uno sea más asertivo que otro, no, sino que depende más de con cuál resuena más el tarotista. Inclusive dentro de lo que es el tarot en general, yo creo que hay algunos que son muy profundos y vuelvo al espejo, siempre te voy a hablar del tarot como un espejo. Y por ahí, que de hecho muchas cartas asustan, pero en realidad tiene que ver, ¿sí?, con la profundidad, ¿sí? Por ahí puede asustar más o puede asustar menos, pero en realidad tiene que ver con la profundidad. Yo insisto que si quiero hacer una lectura práctica, concreta, con información puntual, elijo el tarot de Marsella. Si quiero profundizar más, elijo un rider. Y si quiero irme más a todo lo que no se ve, más a la profundidad, a todo lo que la persona no se está permitiendo ver, me voy a un egipcio. En el caso mío, ¿sí? Insisto que hay muy buenas tarotistas con el tarot de los ángeles y para mí es como un tarot espectacular para leer, que da muchísima información, pero no es el que yo más utilizo. No es con el que vos más te conectás. No me conecto como me conecto con otras versiones que tienen mucha más profundidad para mí. Dentro de los arcanos menores, que son, a ver, los 22 arcanos mayores son las cartas con mayor simbología. Tenés desde un loco o desde un mago hasta un loco, ¿sí? Numerados del 1 al 21 y hay una que no tiene número. Sí, que no se sabe si es el 0 o el 22. Entonces, están divididos en positivos y en negativos, en masculinos y en femeninos, porque toda esta simbología tiene importancia y nos llena de información justamente lo que cada una en sí dice cada carta, ¿sí? Por otro lado, tenemos estas otras 56 que están divididos en la corte y está dividido en los arcanos menores directamente, ¿sí? Y dentro de los arcanos menores, con la corte, están los 4 palos, que es, como te decía hace rato, oro, copa, basto, espada, ¿sí? Cada uno de los palos tiene una información, ¿sí? Tiene que ver con lo económico, con lo sentimental, con lo emocional, con las enfermedades, con las decisiones. Cada palo tiene su parte específica. Y después, con lo que es todo lo que tiene que ver con la corte, es donde están las imágenes que se pueden reflejar y se pueden tomar, no solo con acciones, sino también para identificar formas y personas, ¿sí? Cómo sería una persona, si es rubia, si es morocha, si es hombre, si es mujer, si es de la familia o no es de la familia, si tiene lazos de sangre o no. Entonces toda esa información está en la corte, en todos estos arcanos de la corte, ¿sí? Eso sería a grandes rasgos lo que se aprende en un taller de tarot y es con lo que es lo básico para poder empezar a dar respuesta. Esa es la estructura de las 78 cartas. Se conecta mucho la astrología y la numerología con el tarot. La conexión es que dentro de los 22 arcanos mayores tenés al sol, tenés a la luna, y generalmente con la astrología se conecta porque
como para darle una respuesta general a la gente, sobre todo ahora que está mucho más vigente el hecho de poder comunicarte, de poder comunicarlo de una manera más cotidiana, ¿sí? Entonces, como para hacer grandes grupos, se lee el tarot para Sagitario, se lee el tarot para Tauro, se lee el tarot para Escorpio. Entonces es una forma de hacerlo más directo, no completamente personal, pero sí más directo, ¿sí? Claro, como dirigido a un grupo de A un personas. grupo definido, ¿sí? Entonces dividimos la gente en 12 y le vamos diciendo a cada uno. La astrología, como astrología, que es una ciencia maravillosa, no tiene una conexión directa con el tarot, ¿sí? No necesariamente. La numerología un poco más. ¿Por qué? Porque no es azaroso como están enumerados los arcanos mayores, sobre todo. Sí, sí. Entonces ahí es como que hay una conexión mucho más profunda y bueno, y da para hablar justamente de un podcast directo, o sea, puntual de la numerología, sí, o uno puntual de la astrología, pero insisto, hoy por hoy en las redes sociales es muy común escuchar, vamos a leer el tarot para Tauro. No necesariamente el tarot se lee para un signo, ¿sí? Es como dividir a la gente en 12 y poder dirigir un mensaje. No está 100% relacionado. Que todo se mezcla, sí, como decir que todas son brujas o que todos son curanderos o que es todo lo mismo, pero no es lo mismo. Y la astrología es espectacular, es una ciencia maravillosa, pero es mucho más profunda que simplemente relacionarlo con otra o engancharlo con otra como la numerología o con el tarot. Realmente para investigar cada una de estas ciencias son maravillosas y son muy, muy profundas y muy ricas como para estudiarlas independientemente. La forma más conocida de utilizar el tarot es esto de voy a ir con una tarotista, le voy a preguntar sobre mi futuro o cómo me ve en tal aspecto de mi vida. Es como pegarle una repasadita a tu vida y como poder estar un poco preparado para lo que se viene, pero también tiene otros usos, claramente, como el autoconocimiento, como el tarot terapéutico que habías estado hablando antes. Entonces me gustaría que podamos profundizar en un par, nada más, en algunos usos que tiene el tarot. Como te decía, al llevarse a todos lados el tarot, al hacerse hiper conocido y al, no sé, como al humanizarlo demasiado, queda como que es una cuestión banal y que cualquiera puede comprarse un mazo de cartas y un librito y aprender y hacerlo y listo, ¿sí? O mientras los lees vas tirando. Uh-huh. En realidad el tarot tiene una profundidad mucho más grande. Tiene, sobre todo cuando es ancestral, ¿sí? que te lo enseña alguien que para esa persona es hiper importante. Cuando vos vas a un curso, a un taller de tarot, no está todo completamente mecanizado, sino que haces todo un proceso de conexión. Y la gente que lo ha estudiado conmigo sabe que es detenerte a conectarte con una herramienta tan valiosa, y en una sesión va todo eso, y si la persona está perdida en lo que tiene que preguntar o en lo que debería preguntar para su mayor bien, está en el tarotista el poder guiarlo a que haga las preguntas o utilicemos las lecturas que sean más convenientes para esa persona, ¿sí? En ese momento. Capaz que en otro momento es otra situación, se utiliza otro tipo de lectura. Entonces, la profundidad y el uso lo marca el tarotista y cualquier tema puede ser relevante, ¿sí? Porque si una persona acaba de romper una relación, necesita preguntar qué va a pasar con esa relación. Entonces, un tarotista consciente puede llegar a guiarlo, ¿sí?
sin meterse en su mundo, pero sí guiarlo para que pregunte lo que más le puede servir para una evolución, ¿sí? Entonces estaríamos haciendo un tarot evolutivo total. Y también algo predictivo, porque también le vas a dar algunas respuestas a algunas cosas que si ella modifica actitud, si la persona modifica actitud y condición y acción, va a tener otros resultados. Entonces, es muy revelador. Y si no, como el tema, volviendo al tema del autoconocimiento, hay personas que no van con un conflicto, pero sí necesitan conectarse con su misión en la vida, con cosas que son completamente profundas y que el tarot puede darte respuestas. Entonces ahí profundizás y, como siempre digo yo, verticalizás y te metes a otras profundidades en donde el tarot te da tremendas respuestas. Entonces es riquísima toda la información que sale de ahí. El tarot puede acompañar a los registros akáshicos, puede acompañar a una constelación individual, porque te sigue dando luz sobre temas, ¿sí? Vos podés abrir un registro y tener un mazo de tarot y sacar 2 o 3 cartas que puedan aclarar lo que se está viendo en el momento. Entonces, haces una lectura de registros con tarot, o si no, haces una constelación sistémica con tarot. Entonces, realmente son herramientas que se pueden completar, que se pueden incluir, que se pueden sumar y que te pueden dar respuestas tremendas, ¿sí? Vuelvo a que es muy importante recurrir, como lo decimos en todos los episodios y lo vamos a seguir repitiendo, recurrir a gente que tenga responsabilidad para leer el tarot, ¿sí? Que sean profesionales. Siguiendo con esto de qué es lo que dice la gente, qué es de lo que se habla normalmente, cuáles son las creencias populares, hay mucho mito. Sí. Mucho mito alrededor del tarot. Más que nada esto de que se lo asocia con algo oscuro, del ocultismo, hay mucha gente que lo asocia con inclusive con la brujería, con la magia negra. Entonces, vamos a desmitificar un poquito el tarot. Primero que nada, el primer mito que se me viene a la cabeza que está bueno para charlar es que es peligroso. Todo lo que vos abras como una información, todo lo que sea información no deja de ser una puerta que se abre, ¿sí? Vos entrás a Google y abrís se abre una ventana, ¿sí? En este caso, y pones una palabra, ¿sí? Y se abre un mundo de información. Y estamos hablando de la tecnología de hoy, ¿sí? 2025. El tarot milenario obviamente abría una puerta a algo completamente desconocido, ¿sí? Y mientras más profundizamos, más información hay. Información. La información es neutra, como los eventos. Son neutros. Claro, no es ni blanca ni negra la información. Es información. Y como en registro, como en constelaciones, como en la práctica que sea, lo que vos haces con eso es lo que marca la diferencia, ¿sí? Si yo me voy a enterar de algo, no sé, fui una médica la vida pasada y eso a mí me afecta y me pongo en posición fetal y me pongo a llorar y dejo de existir, es lo que yo hice con la información. La información es la información, ¿sí? Fui no sé, un esclavo en otra vida, bueno, eso es información. ¿Qué voy a hacer con esto? Y tal vez si lo empiezo a profundizar voy a ver por qué tengo patrones que me someten a otras personas o porque, o sea, hay un montón de cosas que yo puedo hacer con esa información que me pueden enriquecer en esta vida y me pueden hacer transformarme y me pueden hacer evolucionar. Pero la información es información. Y eso es lo que te brinda una herramienta como el tarot. Información. Hay otro mito que lo hablamos un poquito antes, que es esto de sí o sí, vos para leer el tarot necesitas tener un don. Vos tenés que nacer con el don para leer el tarot. Es lo que yo te decía, lo que hay que tener es amor,
lo que hay que tener es respeto y lo que hay que tener es conexión. No es y práctica. Práctica. La práctica hacia el maestro. En todo lo que vayas a hacer, si yo hoy me compro el tarot, mañana hago un taller de tarot, me enseñan a leer los arcanos mayores y yo vuelvo a mi casa y lo guardo, yo no sé leer el tarot. Aunque hice todos los pasos, compré el tarot, fui al curso, pero llegué y lo guardé. No. La práctica, la conexión, el abrir tu mazo, el empezar a leer, el no involucrarte, el no imaginar nada, el no querer dar ninguna información que se te ocurrió, simplemente conectarte con la herramienta y permitir ser el canal, ¿sí? El tarotista es canal de lo que sale como información, transmitírselo al consultante. Entonces, no tiene que ver con dones, pero sí tiene que ver con muchos valores y con mucha entrega y con práctica. Otro mito que está muy, ¿cómo se dice? Arraigado. Claro, es como que la sociedad, cultura claro, popular. la sociedad lo tiene así que es que vos no te podés comprar tu mazo de cartas. Que sí o sí el primer mazo de cartas o el tarot que vos leas tiene que ser un regalo. No, eso no existe. Generalmente, inclusive cuando vas a hacer el taller, generalmente viene ya con el mazo, Claro. o lo compras en el lugar. No, eso no existe. ¿Tiene realmente un lado oscuro el tarot? A ver, el lado oscuro que puede tener es que te enfrenta, ¿sí? De una manera muy cruda, con una realidad y que muchas veces estás eligiendo no ver. ¿Qué hace la persona cuando la respuesta no le gusta o está eligiendo no verla? Se enoja con la tarotista. Se enoja con la tarotista o va a buscar otra tarotista para que le diga lo que quiere escuchar. Entonces, cuando una persona elige leerse el tarot y enfrentarse con una respuesta, lo ideal sería que fuese preparado para que la respuesta, la información, pueda hacer algo con esa información, ¿sí? Y que acepte lo que sea, que puede ser un sí o que puede ser un no, que puede ser agradable o puede no ser agradable. La parte oscura del tarot muchas veces se lo relaciona con la carta de la muerte, por ejemplo, que creen que solamente el significado significa muerte, y no tiene que ver con eso. Obviamente si estamos preguntando por una cuestión particular y de alguna manera y está rodeada de otras cartas, que obviamente no las voy a decir, no, por una cuestión de sensibilidad pública, entonces sí, prefiero que no vayan a buscar esa respuesta para saber si se van a morir mañana. Vuelvo a la responsabilidad que tenemos hoy nosotras en este rol de comunicadoras, pero como tarotista, la responsabilidad de saber también qué le contestás a la gente y cómo se lo contestás, que eso también tiene que ver. Sí, ¿qué preguntas contestás y cuáles elegís decirle a la persona, mira, esto prefiero no A ver, no modificame qué querés preguntar, qué información a la que querés llegar, ¿sí? Generalmente tampoco te dan esa precisión. A ver, hay personas que creen que porque esté mi abuelo enfermo me va a decir exactamente si se va a morir o no se va a morir. Hay energías, hay situaciones que vas leyendo y que vas percibiendo y que sabes que viene una situación compleja. Entonces el tarotista lo que tiene que ir transmitiendo es que hay una energía que está densa, ¿sí? Eso no quiere decir que mañana se va a morir nadie. Tampoco se dan fechas precisas porque no corresponde y no tenemos por qué tener esa precisión, ¿sí? Hay como resultados que se vaticinan y que se dicen de una manera muy fresca y que realmente no se hace. Lo hemos visto en varios streaming y en varias situaciones en donde han dicho cosas que son tremendas con una liviandad que no sé, se va a morir tu abuela y no le queda un mes de vida y eso me parece espantoso, ¿sí? Entonces, vamos a la responsabilidad de dar una información
preparás a la persona, le vas diciendo, le vas dando la información, pero hay que tener cuidado de cómo se da esa información también. Eso te lo dan los años, eso te lo da la práctica, eso te lo da el seguirte nutriendo con otras herramientas. En el caso mío, bueno, más allá de todas las terapias holísticas, también soy coach ontológico, entonces el poder llegar a conversar con una persona y el poder transmitir una información de una manera más amena que se pueda llevar, obviamente también es una práctica, ¿sí? Volviendo a la esencia de cuáles son las partes oscuras del tarot, por ahí nos conectan con situaciones muy fuertes que no queremos ver o que estamos viendo y que, bueno, que queremos huir, ¿sí? Y hay cartas que asustan. Como te decía, la muerte es una de ellas, la torre. El diablo también. El diablo. Hay mucha gente que dice, ¡ay, me salió el diablo! Y no es tan malo. Es como que el parece. diablo tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Inclusive hasta la forma, los pensamientos que te anclan y cuáles son las cosas que te están sosteniendo en esa situación y las creencias y lo que va más profundo. En el caso de la torre sale gente explotada por todos lados, entonces se relaciona con el caos. Y el caos tiene que ver con algo que se rompe, que se termina y que hay que volver a empezar. Entonces no siempre es negativo, sino que te está mostrando una faceta que hay que transitar para poder volver a la luz. Igual que la muerte, no es muerte, sino habla, inclusive con la numerología, tiene que ver con el 13, que es una de las conexiones que tiene con la numerología, que es la transformación. El nuevo comienzo. Se termina un ciclo, empieza algo nuevo. Y muchas veces llegan cartas que te van avisando, que están antes de la muerte, para que vos empieces a hacer esos cambios. Y cuando ya, viste, cuando vos decís, la vida me avisó, me dio una cachetada, después me volvió a avisar, me pegó una patada, después me pegué contra una pared y terminé. Sí, después te agarra, te mueve todo el tablero, el universo. Claro, esa es la carta de la muerte, la que mueve todo y te guste o no te guste, el cambio viene, ¿sí? Es definitorio, definitivo. Entonces, insisto, cuando llegamos a una carta de la muerte en alguna de las circunstancias, y depende con lo que esté rodeada, y depende de la lectura y todo lo demás, lo que nos está hablando es que ya había habido un montón de información previa en donde la vida te ha puesto situaciones en donde vos tenías que hacer modificaciones, no lo hiciste, vienen los cambios, te gusten o no te gusten. Qué lindo que es este tema, la verdad que siempre que de alguna forma u otra mi vida siempre se ve envuelta en tarot por alguna razón. Cuando realmente te abrís a poder experimentarlo sin ningún juicio y poder permitir que sea una herramienta que te ayude y que te acompañe es hermoso. Y siempre toda nuestra vida ha sido escuchar sobre el tarot y hablar sobre el tarot y inclusive creo que fue cuando, no me acuerdo si cuando ya tenía 15 o algo así, que fue la primera vez que yo te pedí que me tiraras las cartas. Entonces siempre estuvo presente, entonces era imposible que no hablemos, que no le dediquemos un buen episodio al tarot, porque ningún video de 30 segundos de Instagram te puede llegar a transmitir realmente qué es el tarot, todo lo lindo que tiene, como un lindo episodio de como 1 hora de podcast. Bueno, a la experiencia de los 15 años yo le sumo que yo leí las cartas con vos en la panza hasta el día anterior a que nacieras. Y en muchas oportunidades he estado con vos en brazos leyendo el tarot. Sí. Entonces, vos y tus hermanos prácticamente han nacido con un mazo de cartas en las manos, cosa que no me pasó a mí, porque a mí me conecta mi abuela paterna con el tarot. Entonces, en ustedes es mucho más natural y es mucho más cotidiano. Sí. Y por eso también es más amigable, porque saben que no hay nada oscuro detrás de un oráculo tan maravilloso como el tarot. Y también el hecho de que una mujer embarazada lea el tarot también es
siempre fue mi creencia porque lo escuché de mi abuela, pero yo sé que es así. Una mujer embarazada tiene una conexión astrológica, una conexión astral muy distinta. La mujer embarazada se conecta con el alto astral directamente. Y créeme que en esos tiempos yo estaba con mucha más luz. Una mujer en embarazo está muchísimo más iluminada y mucho más conectado con el alto astral. Así que es maravilloso y vuelvo a decirte, esto viene como herencia, no por nada se llama el despertar del linaje. Y si bien ustedes, vos particularmente, tenés mucha conexión con lo holístico, todavía no están decididos, ninguno de los tres, a entrar a este mundo. Como en el episodio anterior, los invitamos a que debatan todo lo que quieran en los comentarios, qué opinan del tarot, si ustedes creen en este oráculo, si no, si han tenido alguna experiencia buena o mala. Todas las opiniones que tengan, no hay opiniones buenas, no hay opiniones malas, no hay opiniones verdaderas y no hay opiniones falsas. Es todo subjetivo y es todo valioso, exactamente. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, viviananglada.tarot. mi Instagram es barbieanglada y por supuesto el Instagram del podcast que es El Despertar del Linaje. Gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias por elegir volver a escucharnos y como validar este espacio de charla, de debate y de, no quiero decir educación porque no siento que estamos, claro, este lugar informativo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.